Continuando nuestro estudio de las leyes de Newton, ya tuvimos oportunidad de revisar la tercera ley de Newton. Es ahí donde identificamos del por qué aparecen las fuerzas, ¿no? Es una medida de la interacción entre cuerpos que se puede dar por contacto o a distancia. Ahora revisaremos la primera y la segunda ley de Newton, que viene a ser ahora la aplicación de esas fuerzas. Newton nos plantea lo siguiente, nos dice, si sobre un cuerpo no hay fuerzas, quiere decir que este cuerpo no interactúa ni por contacto ni a distancia con ningún otro cuerpo. Podemos imaginar un cuerpo en el espacio. O hay fuerzas, que es lo que sucede con cualquiera de nosotros aquí en la Tierra. Pero esas fuerzas suman cero. Ya sabemos que aquí tenemos una suma de tipo vectorial, ya sea por el método del paralelogramo, el método del polígono o la descomposición rectangular, obtenemos lo siguiente, fuerza resultante cero. ¿Qué es lo que sucede con los cuerpos en mención? Bien, decimos que estos cuerpos se encuentran en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que carecen de aceleración. Cuando un cuerpo carece de aceleración, cinemáticamente hablando, ocurren dos posibilidades. Primera, que el cuerpo analizado permanezca en reposo. O segunda, que el cuerpo analizado se mueva con movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, con velocidad constante. Observa que en ninguno de los casos hay aceleración porque la velocidad no se modifica. Esta primera ley de Newton también se conoce como la ley de inercia. ¿Qué viene a ser la inercia? Viene a ser la oposición que presentan los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, mientras no aparezca una fuerza desequilibrada, los cuerpos tienden a permanecer en dicha posición o en dicho estado. Esta propiedad de inercia está relacionada con la masa. Por definición, la masa en física es una medida de la inercia. Significa que a mayor masa, mayor resistencia a cambiar los estados mencionados. Bien, ¿y qué nos plantea Newton en la segunda ley, también llamada ley de causa y efecto? Bien, nos plantea lo siguiente. Si sobre un cuerpo hay muchas fuerzas, pero al momento de hacer la suma vectorial, yo obtengo una fuerza resultante diferente de cero, entonces el cuerpo en mención presenta una aceleración. Tenemos acá la causa y tenemos aquí el efecto. Es decir, este cuerpo al presentar aceleración significa que su velocidad va a cambiar. Recuerda que la velocidad, al ser una magnitud vectorial, significa que tiene módulo y dirección. Entonces, el que exista aceleración significa que el cuerpo analizado va a cambiar su velocidad. Ya sea en módulo, puede ir más rápido, puede ir más lento, o puede cambiar la dirección de su velocidad, ¿no? Vamos a ver que este móvil que se desplazaba en línea recta, de repente cambia, realiza alguna curva, por ejemplo. Entonces, conclusión, siempre que existe una fuerza no equilibrada, hay una aceleración presente y ojo, esta aceleración que aparece de manera colineal, es decir, en la misma dirección, en la misma recta de la aplicación de dicha fuerza. Ahora, vamos a presentar los siguientes casos. Vamos a mantener la masa constante, pero vamos a duplicar la fuerza aplicada. Entonces observamos que la aceleración presente también se duplica. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos triplicado la fuerza? Hubiéramos podido comprobar que la aceleración también se triplica. ¿Qué hubiera pasado si esta fuerza se volvía a la mitad? Hubiéramos observado que la aceleración también se volvía a la mitad. Eso quiere decir que la aceleración y la fuerza se comportan de manera directamente proporcional. Uno aumenta, el otro aumenta. Uno disminuye, el otro disminuye. Se duplica, se duplica. Se vuelve la tercera parte, se vuelve la tercera parte. ¿Qué pasaría ahora si mantenemos la misma fuerza pero duplicamos la masa? Bien, podríamos calcular que la aceleración se vuelve la mitad. Es decir, la masa se duplica y la aceleración se vuelve la mitad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triplicado la masa? La aceleración se hubiera vuelto la tercera parte. Y si la masa se hubiera vuelto la mitad, hubiéramos observado que la aceleración se duplicaba. Entonces, la aceleración y la masa presentan un comportamiento, ¿no?, de manera inversamente proporcional. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Mira, aceleración y fuerza resultante directamente proporcional y aceleración y masa inversamente proporcional. Si despejamos aquí la fuerza resultante, obtenemos la siguiente relación, que es la que vamos a utilizar en nuestros ejercicios. A ver, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos un astronauta y tiene una llave en sus manos. O sea, que tengo dos cuerpos interactuando por contacto. Si el astronauta lanza la llave, inmediatamente vemos que aparece su reacción. Es decir, esta es la fuerza que el astronauta aplica sobre la llave
y esta sería la fuerza que la llave aplica al astronauta. Ahora, ¿qué es lo que sucedería? Observamos que una fuerza no equilibrada aplicada sobre la llave le provoca una aceleración, le provoca un cambio en la velocidad y hace que esta llave comience a moverse. Lo mismo pasa con el astronauta. Ahora, observamos que uno parece alejarse con mayor velocidad que el otro, y es que la misma fuerza en módulo, porque según la tercera ley de Newton, estas fuerzas tienen igual módulo, no provocan las mismas aceleraciones debido a la diferencia de las masas. Eso lo habíamos analizado en la segunda ley de Newton. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿qué sucede una vez que los cuerpos están en movimiento? Debemos recordar que este par de fuerzas son fuerzas por contacto. Solo existe cuando el astronauta y la llave están en contacto. Una vez que estos se empiezan a alejar, ya no hay contacto y por lo tanto el par de fuerzas se vuelve cero, lo mismo que las aceleraciones provocadas. Un cuerpo en movimiento, con ausencia de fuerzas, es decir, de aceleración, lo que presentan ambos cuerpos, astronauta y llave, es un movimiento con velocidad constante según la primera ley de Newton. Ahora, también sería interesante observar, ¿por qué esto no sucede o pareciera no suceder acá en la Tierra? Yo lanzo un objeto y no me voy hacia atrás. Bueno, en la Tierra existe una fuerza de rozamiento que es quien le impide. Acá en el espacio no. Esto es lo que ocurriría estando en el espacio, donde los únicos cuerpos que interactúan sería el astronauta y la llave.